Bueno, bien, entonces como les decía, se cree que posiblemente para el 2050 se va a duplicar el consumo de carne a nivel global y la foto de arriba el INTA está realizando diferentes estudios para ver cómo poder modificar, digamos, la población de microorganismos que producen gas metano dentro del interior de la vaca. Entonces, lo que se hace es colectar estos gases y ver cómo, digamos, variar la flora intestinal para que genere menos gases de efecto invernadero, como en este caso el gas metano, ¿no? Otro de los impactos asociados a las prácticas ganaderas es el uso del fuego, ¿no? En algunas regiones de nuestro país, como es el caso del delta del río Paraná, sobre todo el delta medio, la zona de Entre Ríos, que es cuya producción principal es la ganadería a cielo abierto, es muy común el uso de fuego, ¿sí? Los productores prenden fuego a los campos para facilitar el rebrote de pasturas naturales y así tener alimento para el ganado, ¿no? El problema es cuando este uso del fuego es irracional, ¿sí? O está acompañado de, por ejemplo, bajantes históricas del río Paraná, como fue el caso de los últimos años, o incluso periodos de niña, donde son periodos de importantes sequías, ¿sí? Ocurrió ya en el 2008, donde se quemaron aproximadamente 280.000 hectáreas, el 16% de la superficie del delta, básicamente por esto, ¿no? Porque una sequía importante, bajantes del río Paraná, bajante de los cursos de agua y prender fuego a las pasturas, el fuego se vuelve incontrolable y permanece durante bastante tiempo y en superficies muy grandes del terreno. En el 2020 y lo que iba, digamos, del 2021 y 2022, aumentó mucho más el porcentaje de superficie quemada. Esto obviamente trae un incremento de la temperatura del fuego, un aumento de la evaporación de agua del suelo y pérdida de las funciones ecosistémicas de, por ejemplo, este ecosistema de humedal como es en la zona del delta, ¿no? En los últimos años esta situación se sostuvo tanto de los incendios como las bajantes históricas de los cursos de agua y la niña muy extrema con falta de precipitaciones. Y para el 2020 se censó de vuelta la superficie de áreas quemadas y había aumentado mucho más las hectáreas, yendo a 328.995 hectáreas, y eso corresponde al 14,3% del territorio del PIECAS. El PIECAS es un plan integral estratégico para la conservación y el aprovechamiento sostenible del delta, que involucra las 3 provincias que lo conforman, que es la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos. Las 3 provincias sufrieron quemas, pero la mayor superficie quemada se dio en Entre Ríos, con el 86% de la superficie del delta entrerriano prendida a fuego, ¿no? Y es el mayor registro de puntos calientes, ¿sí?, en los últimos 11 años. Otro de los efectos de la ganadería sobre las poblaciones vegetales es que modifican los patrones demográficos, ¿sí? La supervivencia de la vegetación, la vida media, la esperanza de vida. Hay un aumento de la tasa de mortalidad porque en general, ya les digo, asociado a una carga ganadera alta, ¿sí? Muchas cabezas de ganado en una superficie acotada. Entonces esto altera la productividad de la vegetación, ¿sí? La formación de este área foliar, o sea, esta zona fotosintética de las plantas, modifica la arquitectura y hay una disminución de la densidad poblacional. En la continuación del estudio que les mostré al principio,
también trabajó con la densidad poblacional y se vio que en la zona donde había exclusión del ganado, que es la zona, las barras, digamos, grises oscuras, hay un aumento de la densidad poblacional de vegetación y un descenso muy marcado en las zonas pastoreadas. La vegetación no solo se ve afectada a nivel poblacional, sino que también a nivel comunitario, ¿sí? Muchas especies vegetales, no es una única especie de la cual se alimentan, sino que todas las especies vegetales se ven modificadas por un impacto extremo de ramoneo del ganado, ¿no? Entonces vemos alteración de la biomasa y de la productividad primaria neta. Hay cambios en la diversidad y la riqueza, que ahora les voy a mostrar lo que puede llegar a pasar. Reducción de crecimiento de raíces, y eso lleva a una falta de incorporación de nutrientes y un exceso de nitrógeno y fósforo en el suelo, que ya vimos cuál es el impacto que puede llegar a tener. Una disminución en la producción de hojarasca, que esto también repercute en la materia orgánica disponible que hay en el suelo para las plantas. Y hay una alimentación diferencial sobre especies que son más palatales, o sea que al ganado le gusta más, y esto termina generando una proporción desbalanceada de especies nativas y especies exóticas. Un poco para mostrarles nuevamente cómo se ve reducida la biomasa, ¿sí? En las zonas donde hay ganadería intensiva hay una reducción de la biomasa. Fíjense en la figura de acá abajo, esta sería la zona excluida y la vegetación, fíjense, en la mucho más alta, así una mayor biomasa de la zona donde el ganado pastorea, ¿sí? Y a nivel comunitario también hay una disminución de la biomasa, sin importar el gradiente topográfico. Donde hay ganadería siempre va a haber menos producción vegetal. Recién les comentaba que había cambios tanto en la diversidad como en la riqueza de especies vegetales, pero si ustedes ven los gráficos, la línea punteada es la zona que es pastoreada y la línea continua es la zona excluida. Al ver la diversidad, fíjense que en varios puntos la diversidad es mayor en la zona donde hay vacas, en la zona pastoreada, lo mismo que la riqueza y la equitatividad. Entonces uno dice, bueno, pero entonces hay más diversidad o más riqueza de especies en la zona pastoreada. Entonces, ¿no está mal el ganado en exceso? No, el problema es que muchas de esas especies son especies exóticas y esto trae aparejado otros problemas donde cambia la funcionalidad y la estructura de un ecosistema, ¿sí? del ecosistema natural, del ecosistema prístino, por la intervención del hombre, ¿sí? Por una producción asociada a esta intervención. Y estas especies exóticas compiten con las especies nativas, y ahora vamos a hablar un poco más de esto, pero pueden llegar a generar pérdidas importantes en la biodiversidad local, ¿sí? A su vez también hay una disminución importante en la producción de hojarasca y la materia orgánica que se aporta a esos suelos, ¿no? Un poco para hablar de esto de qué es una especie exótica y qué es una nativa. Una especie exótica es una especie que se encuentra fuera de su distribución natural, ¿sí? Y la llegada de una especie exótica puede ser por una introducción directa del hombre, por una introducción indirecta, o sea, no a propósito, pero hay no sé, por traslado, por ejemplo, de alguna siembra y se llevan semillas de un lado a otro sin, no adrede, digamos, no con una intención directa, pero puede llegar a haber una introducción indirecta o por causas naturales, ¿no? Ahora, el problema está cuando una especie exótica se vuelve invasora, que básicamente son especies que al establecerse y propagarse modifican el ecosistema, ¿sí? Modifican la estructura y la funcionalidad de un ecosistema, y al modificar la estructura y la funcionalidad también se van a modificar las contribuciones que ese ecosistema aporta a la sociedad, ¿sí? Esos bienes y servicios que el ser humano puede percibir de ese ecosistema, ¿sí? Incluso perder los bienes y servicios que venía ofreciendo. ¿Cuál es el problema, digamos, de las especies invasoras? Es que en general no tienen enemigos naturales ni depredadores, entonces no hay quien compita con ellos.
Las estrategias de dispersión por ahí los favorecen incluso sobre una nativa y en general las tasas de reproducción son más altas. En relación a la fauna, ejemplos que se dan en nuestro país es el ciervo axis, que es este cuadro rojo que está acá, que fue una especie introducida, se introdujo para la caza, pero compite en territorio con el ciervo de los pantanos, que es este que está acá en el marco verde, que es una especie nativa, ¿sí? Endémica de nuestro país, pero que la tasa de reproducción es mucho más lenta que el ciervo axis, con lo cual el ciervo axis aumentó rápidamente en número, compitiendo y utilizando los recursos que el ciervo de los pantanos utiliza. Por otro lado, otro de los ejemplos que quizás conozcan es la introducción de los castores en 1946 en Argentina, en Tierra del Fuego. Es una especie que viene de Canadá y la introdujeron para realizar abrigos, ¿sí?, tapados, pero la producción no fue, no fue muy redituable económicamente, los castores fueron liberados y lo que terminaron produciendo, al no tener enemigos naturales, nadie que se los coma básicamente, aumentaron su población en número muy rápidamente y generaron cambios hidrológicos muy importantes en la zona de Tierra del Fuego, ¿sí? O sea, modificaron el sistema hidrológico de todo el área. Bueno, otra de las consecuencias de la ganadería, la producción ganadera y sobre todo la intensiva, es el uso de productos sanitarios, ¿sí?, para la ganadería. Dentro de los productos que se usan tenemos antibióticos, tenemos antiinflamatorios, antiparasitarios y muchos de los antiparasitarios, como por ejemplo la ivermectina, puede ser un insecticida, puede tener efectos de insecticida, ¿sí?, y eso generar un efecto nocivo para el ecosistema porque al matar insectos en general ataca mucho a los polinizadores por un lado, pero por otro lado a especies que básicamente degradan la materia orgánica, o sea, degradan la bosta. Y al degradar la bosta, ayudan a que esa bosta se incorpore en el suelo y haya de vuelta zona pastoreada, porque no sé si saben, pero el ganado en general no pastorea en zonas donde hay demasiada bosta, o sea, no se alimenta en zonas donde hay mucha bosta. Entonces, hay organismos como los escarabajos que vemos en la imagen que facilitan la incorporación de esta materia orgánica, o sea, la van degradando, facilitan la incorporación de la bosta como materia orgánica al suelo, crece la vegetación y hay más espacio para que la vaca se alimente, ¿no? Si falla todo ese ciclo, porque por ejemplo la ivermectina se libera por la bosta, entonces esta ivermectina que está en la bosta termina generando que reduzca la población de escarabajos, o sea, mueran los escarabajos porque puede llegar a ser un insecticida. Entonces la bosta no se degrada o tarda mucho más tiempo más en degradarse, con lo cual la vegetación crece mucho más lenta y termina siendo un problema incluso para la producción, ¿sí? Porque no hay vegetación para que se alimente el ganado. Entonces, el uso en exceso de productos fitosanitarios puede incluso ir en contra de la producción, ¿no? Además, pueden generar contaminación de cuerpos de agua y afectar a otros grupos, como por ejemplo los anfibios, que son muy susceptibles a la contaminación, sobre todo del suelo y del agua. Y en pajonales naturales, o sea, en campos ganaderos, que sería el círculo que se ve en claro, y los pajonales naturales, que es en el círculo en azul. En los pajonales, digamos, aparecen todas las especies ganaderas, más especies típicas de pajonal, y en los campos ganaderos hay especies vegetales, especies de anfibios que las perdemos, o sea, se pierde biodiversidad por el impacto de la introducción, ¿no? Bueno, bien, ahora, estos cambios, por ejemplo, en la zona del Bajo Delta, se registró entre 1999 y 2013, fíjense en amarillo, es la superficie de pastizal dedicado al ganado, y fíjense cómo ha aumentado la producción, las zonas productivas, ¿no?, utilizadas para la producción ganadera a lo largo de los años, y esto lleva a una producción también, una reducción de la funcionalidad del ecosistema del humedal, porque en general estos campos son indicados y pierden, digamos, la funcionalidad ecosistémica del humedal en sí, que lo vamos a ver
próximas en otra clase.